todos, es un gusto poderles saludar nuevamente. El día de hoy nos toca aprender un poco más de las NIAs, en este caso la NIA 701, que se refiere a las cuestiones claves de auditoría. En las siglas en inglés se refiere a Key Audit Matters, que de aquí en adelante le vamos a llamar así, o ACA, que son asuntos claves de auditoría. Ahora bien, ¿qué son los asuntos claves de auditoría? Pues los asuntos claves de auditoría son los asuntos que, conforme al juicio profesional del auditor, son los más importantes para la auditoría de los aspectos con relación a los estados financieros. Estos se originan de los asuntos de comunicados con los encargados del gobierno corporativo. Entre ellos tenemos los comités de auditoría, la junta directiva, la gerencia. Los asuntos claves de auditoría no suplen nunca una opinión modificada, son simplemente son indicadores. Cuando exista una abstención de opinión no deberán revelarse los CAM. Sin embargo, cuando existe una opinión con salvedad o de negación de opinión, sí se requiere que estos sean informados al gobierno corporativo. Enlaces con otras NIAs. ¿Qué NIAs tenemos relacionadas a esta NIA 701? Está la 700, que está la formación de opinión y emisión del informe de auditoría sobre los CF. Tenemos la 705, que nos habla de la opinión modificada en el informe emitido por el auditor independiente. La 706, que se refiere a los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por el auditor. La 570, pues nos habla de las empresas en funcionamiento, y la 260, la comunicación con los responsables del gobierno. Cambios en el informe del auditor. Los siguientes son principales cambios. Cambios en la forma del auditor. Del informe del auditor se inicia con un párrafo de opinión, siempre. Esto es lo más importante de lo que todos esperamos en auditoría, que es el párrafo de la opinión, que es el informe final prácticamente, y es la respuesta que todo el mundo estamos esperando con relación a la auditoría. Revelación de los nombres del socio, el encargo de auditoría para las auditorías de las compañías públicas. Cambios en la NIA 705 respecto a la opinión modificada en el informe del auditor. Una nueva sección en el informe del auditor relacionada siempre con los asuntos claves de auditoría y mejoras sobre los aspectos del negocio en marcha en el informe nuestro, en el informe del auditor. ¿A qué compañías aplica las CAM? En el nuevo informe del auditor se requiere que para las auditorías de las compañías públicas se incluyan, aquí sí se incluyan las CAM en el informe del auditor, ahí sí van. Asimismo, podrán revelarse esta información para las compañías que no sean públicas cuando voluntariamente el auditor así lo decida. O sea, eso no quiere decir que sea una imposición, es únicamente una forma de que nosotros podemos darlas o no darlas. Eso ya va a criterio también de la entidad que nosotros vamos a auditar. Bien, ¿a partir de cuándo se rige esta norma? Diciembre del 2016. Si hablamos sobre el negocio en marcha, es nada más y nada menos que la relación con los cambios del negocio en marcha. Para todos los informes de auditoría ahora se requiere una descripción más explícita de las responsabilidades del auditor y de la administración. Esto ha sido porque muchas veces se emitían opiniones y no se ponía de que el negocio tenía un riesgo bastante significativo a que en 6 meses o un año la empresa pues ya no podía hacerle frente a todos sus cumplimientos financieros. Aquí tenemos un breve esquema de cómo se determinan los asuntos claves de auditoría, que vamos primero en áreas de mayor riesgo, de error material, a los riesgos significativos. Luego pasamos a los juicios significativos de la administración,
con alto grado de incertidumbre. Se dan cuenta cómo va pasando de un lado a otro del evento o transacciones significativas que tienen un impacto en la auditoría. En este esquema pues dice que considerar para determinar los asuntos claves. Pues obviamente lo más importante para hacerle frente pues vamos a encontrarle el grado de materialidad o el impacto que tengan los errores o irregularidades que vamos encontrando en la auditoría. Luego están los riesgos significativos, que son riesgos que nosotros creemos a nuestro juicio que son de un impacto que puede afectar una opinión. Seguimos con los juicios significativos de auditoría. Entre ellos están los estimados, transacciones inusuales, significativas. Pasamos a los esfuerzos de auditoría, que son las habilidades especializadas, consultas. Aquí tenemos los eventos o transacciones significativas. Un asunto que modifica nuestra opinión, eso es importante. Pues aquí están otro esquema que les preparé. Seguidamente pues tenemos asuntos clave de auditoría y otros asuntos significativos. Pues aquí está, se los dejo aquí para que lo puedan leer. Es una parte extraída de la NIA. Y aquí está lo relacionado pues a los puntos básicos de la evaluación del negocio, que son asuntos claves de auditoría, siempre con la incertidumbre material del negocio en marcha y la opinión modificada. ¿Cómo vamos a escribir los asuntos de auditoría? Pues aquí también asuntos de auditoría pues los podemos graficar primero contando la historia, a qué se refiere. Luego pasamos a un énfasis en el año actual de la auditoría, ver el corazón o el punto medular de las cuestiones de auditoría, y pasamos nuevamente a cómo se atendió este asunto. Básicamente si son consistentes desde los ACA o CAM hasta los procedimientos, incluyen los procedimientos más revelantes y la reflexión de la independencia y escepticismo de parte nuestra, de los auditores. La autorrevisión, que es el vocabulario, el tiempo en lo que vamos a determinar y términos prohibidos de que vamos a manifestar en nuestra opinión o en nuestro informe de auditoría. Los asuntos claves de auditoría en lo que se refiere a la redacción, pues dado que el propósito de comunicar asuntos claves de auditoría es mejorar siempre la transparencia y el valor informativo del informe del auditor. Al escribir siempre los asuntos claves de auditoría se debe tener en cuenta el sumo cuidado de escribir de tal manera que estos sean específicos, evitar siempre un lenguaje genérico estandarizado. Siempre tiene que ir adaptado a la terminología profesional o de nuestra carrera. También que sean informativos, concisos, claros y precisos, y que desde luego que no contengan ni impliquen opiniones discretas sobre los elementos de los estados financieros. Es importante que nosotros como auditores pues estemos conscientes de todos estos aspectos, ya que no sean obligatorios pues no quiere decir de que no se vayan a hacer de una forma clara y transparente, ni mucho menos aceptar que no tengan un grado de soporte para nuestra auditoría. El objetivo de la auditoría es determinar cuáles han sido las cuestiones claves de auditoría y su comunicación en el informe. ¿Qué tenemos en cuenta para la determinación? ¿Cómo los vamos a determinar? Como les decía, vamos a ir recapitulando que ver cuáles son las áreas de mayor riesgo. Eso lo habíamos visto nosotros anteriormente, los juicios que utiliza el auditor sobre las áreas que han requerido juicios por parte de la dirección y el efecto en la auditoría de los significativos
significativos durante el periodo que vamos a realizar la auditoría. Ahora bien, ¿cómo reflejamos las cuestiones claves de auditoría en el informe? Recuerden de que es importante que se cree un párrafo con el título de cuestiones claves de auditoría. En el caso de las entidades que la aplique, únicamente el párrafo 9 de esta NIA pues sustituirá el término de cuestiones claves de auditoría por el de riesgos significativos. En la introducción de este párrafo debemos mencionar que las cuestiones claves de auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio del auditor, han sido de la mayor grado de importancia en la auditoría de los estados financieros. Otro punto importante es dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros, en su conjunto, desde luego, y en la formación de la opinión de auditoría sobre estos, sin expresar, desde luego, una opinión de auditoría por separado sobre estas cuestiones, que es importante, ojo. ¿En qué consisten, en qué circunstancias no deben comunicarse el informe de las ACA o las CAM? Cuando más que todo porque lo prohíbe alguna legislación, eso es lo que debemos de saber antes de saber si tenemos que aplicar. En el caso pues de Guatemala pues deberemos de ver la actualización de leyes si en dado caso no nos prohíba a nosotros aplicarlas, pero estamos seguros de que de momento no es así. Porque las consecuencias adversas que tendrá la comunicación sobrepasan muchas veces los beneficios que tendrá el interés público. Eso quiere decir que no se aplicará en los casos de que se trate de los riesgos más significativos. Recordemos que una opinión modificada, una incertidumbre material relacionada con el principio de la empresa en funcionamiento, más que todo se deberá incluir en estos aspectos como cuestiones claves de auditoría si bien se tomará en cuenta de informar de ello según las NIAs aplicables. Esto va a ir variando dependiendo la actualización de las NIAs. En la sección de las cuestiones claves de la auditoría se incluirá una referencia a la sección que corresponda, como ejemplo el fundamento de la opinión con salvedad, fundamento de la opinión desfavorable, incertidumbre material relacionado con el principio de la empresa en funcionamiento, y si las cuestiones claves pues han dado lugar a una opinión modificada o desfavorable o una incertidumbre material relacionada con el principio pues de la empresa en funcionamiento, o si bien no existe una cuestión clave, se debe de incluir una afirmación en este sentido en la sección de cuestiones claves de auditoría, como lo habíamos venido haciendo. Ahora bien, ¿qué vamos a comunicar a los responsables del gobierno? Pues las cuestiones que se han determinado como cuestiones claves de la auditoría, el hecho de que no hay cuestiones claves también, en el caso que no las hubiera, desde luego, y los documentos que debe incluir el trabajo de auditoría, que son básicamente los riesgos significativos y las cuestiones significativas pues halladas durante nuestra auditoría realizada, y el fundamento en el que nos hemos basado más bien para determinar si se trata de una cuestión clave o no. En su caso, pues el fundamento que se ha utilizado para determinar que no hay cuestiones claves o que han dado un lugar a una opinión modificada con salvedad o una incertidumbre material sobre todo el principio de empresa en funcionamiento. Y por último, pues el fundamento pues para determinar que una cuestión clave no ha de ser incluida en el informe. Es como hemos llegado pues al final de esta NIA. Espero que
que la lean para poder alimentar más la clase, para poder dar más detalle y sobre todo pues entenderla de una forma práctica. Así es como hemos llegado al final de este documento y es un gusto poderles nuevamente servir. Nos vemos.